Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. En mi cena de compromiso, oí rumores a mis espaldas que ninguna novia debería oír jamás, insultos de mi propia familia. Pero sonreí, levanté mi copa y no dije nada. Los dejé hablar. Porque ya sabía lo que venía. Cuando mi prometido se levantó para hablar, sus caras de satisfacción se desvanecieron. Verán, tenía un plan, una venganza cuidadosamente elaborada por años de humillación. Y créanme, nunca lo vieron venir. Hola a todos. Me llamo Claire y les contaré cómo mi cena de compromiso se convirtió en una noche que mi tóxica familia jamás olvidará. Es una historia de traición, secretos y un toque de fría y dulce venganza. Así que abróchense los cinturones. Debería haberlo esperado. De verdad que debería. Si algo he aprendido tras toda una vida con esta familia, es que cualquier momento de felicidad que tenga siempre será correspondido con una mirada de reojo, una sonrisa condescendiente o un comentario pasivo-agresivo disfrazado de broma. Esa noche, la noche de mi cena de compromiso, no fue la excepción. Quizás esperaba que me sorprendieran, solo por esta vez, con amabilidad o al menos con un silencio cortés. Pero no, nunca pierden la oportunidad de recordarme que, para ellos, nunca seré lo suficientemente buena. Ni para ellos. Ni para nadie. Y mucho menos para Natán. Todo estaba perfectamente organizado, la típica velada que verías en una revista de novias de lujo. El cálido resplandor ámbar de las velas, el suave tintineo de las copas de cristal, la suave música de piano de fondo y los invitados vestidos con sus mejores galas. Todo parecía impecable desde fuera, justo como yo lo había deseado. Elegante pero íntimo. Natán había reservado el comedor privado de un precioso restaurante con vistas al río, con ventanales que proyectaban un tono dorado sobre la mesa mientras el sol empezaba a ocultarse tras el horizonte de la ciudad. Debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Y, en cierto modo, lo fue, aunque no por las razones que cualquiera en esa mesa imaginaba. En cuanto entré en la habitación, sentí la tensión bajo aquella pulida superficie. La sonrisa forzada de la tía Julia me recibió primero, seguida de su mirada crítica como siempre, recorriendo con la mirada mi vestido, mi pelo, mis zapatos, buscando en silencio cualquier imperfección que pudiera archivar para comentarla con Lily más tarde. Lily, por supuesto, ya estaba sentada con las piernas perfectamente cruzadas y su característica expresión de aburrimiento, como si todo aquello le indignara. Ni siquiera se molestó en levantarse cuando llegué, simplemente arqueó las cejas y volvió a mirar su teléfono como si yo fuera una interrupción en su importante noche. Natán, siempre caballero, me apartó la silla y me apretó la mano suavemente por debajo de la mesa. Le sonreí, una sonrisa de verdad, no la falsa que tenía que fingir para los demás. Él era la única persona en esa sala que sabía la verdad. El único que sabía lo que realmente ocurría bajo las flores y los brindis con champán. Y el único que sabía exactamente cuánto tiempo había estado esperando este momento. En cuanto me senté, empezaron los susurros. Ni siquiera susurros discretos, sino voces bajas y despreocupadas, como si no intentaran ocultar lo que decían. La tía Julia se inclinó hacia Lily con una risa forzada, su voz claramente audible a pesar de la música de fondo. Está fuera de su alcance, dijo, sin molestarse en bajar el tono lo suficiente como para que no se oyera. Me ardían las orejas, pero mantuve la cara quieta, con una expresión tranquila, apenas divertida. Esa siempre había sido mi estrategia, nunca darles la satisfacción de una reacción. Pero por dentro se me revolvió el estómago con un nudo familiar. Lily sonrió con sorna, con esa sonrisita petulante que he visto 1000 veces, y respondió con su habitual voz seca: apuesto a que se casa con ella por dinero. Las palabras me impactaron como puñales, no porque me sorprendieran, sino por lo previsibles que eran. Tan típicas. Tan mezquinas. Miré al frente, fingiendo no oír, incluso cuando su risa llegó segundos después, suave y cruel, como una broma privada a mi costa. Podría haberme dado la vuelta. Podría haberlos llamado ahí mismo, delante de todos. Pero no lo hice. Simplemente tomé mi copa de champán, la levanté despacio y la choqué suavemente contra la copa de Natán. Volví a sonreír, esta vez más ampliamente, y asentí como si nada hubiera pasado. Porque ya sabía algo que ellos desconocían. Algo que jamás, ni en sus más descabelladas imaginaciones, verían venir. Natán me apretó la mano de nuevo por debajo de la mesa, sus dedos eran cálidos y firmes. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Estábamos juntos en esto, y él sabía exactamente lo que esos susurros significaban para mí. Conocía la historia, los años de ser menospreciada, ignorada y apartada. Y lo más importante, sabía lo que habíamos planeado para esa noche.
Lo cierto era que esa cena nunca se trató solo de celebrar nuestro compromiso. Esa cena fue un escenario. Uno que yo había preparado con esmero, uno que habíamos ensayado entre bastidores, uno que estaba a punto de albergar una actuación muy inesperada. Verás, hay cierta libertad que llega cuando finalmente te das cuenta de que no tienes nada que demostrar. Cuando dejas de intentar ganarte la aprobación de quienes nunca te vieron realmente. Y en esa libertad, hay poder. Un poder silencioso, firme e imparable. Pasé años mordiéndome la lengua, manteniéndome en mi lugar, asintiendo cortésmente mientras me socavaban la dignidad. Pero ya no. Esa versión de mí, aquella de la que todos creían poder reírse, hablar por encima, manipular, se había ido. Y mientras estaba allí sentado, dejándolos beber su vino y disfrutar de su pequeño complejo de superioridad, sentí algo extraño. No era ira. Ni siquiera tristeza. Solo una especie de anticipación. Porque el momento se acercaba. El momento en que la balanza finalmente se inclinaría, en que el foco de atención se desplazaría y todas sus pequeñas suposiciones presumidas se convertirían en cenizas en sus bocas. No tenían ni idea. Ni una sola pista. Creían tenerlo todo bajo control. Creían que yo era la misma Claire callada y olvidable que siempre habían conocido. Alguien que tenía suerte de estar en la órbita de Nathan, alguien que solo debería sonreír y estar agradecida. Pero estaban equivocados. Muy, muy equivocados. Y no podía esperar a ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Hay una especie de agotamiento que se te cala en lo más profundo cuando has pasado toda tu vida comparándote con alguien a quien le dieron todo por lo que tenías que luchar y aún así te dicen que te quedas corto. No creo que la gente entienda realmente lo que le pasa a una persona cuando la tratan constantemente como un sustituto en su propia familia, como un personaje secundario cuyo único propósito es hacer que la estrella brillante parezca más brillante en comparación. Esa estrella brillante, en mi caso, fue mi prima Lily, y créeme cuando te digo que su brillo no provenía de la brillantez, sino de la constante y calculada atención de la tía Julia y el resto de nuestros familiares, que alimentaron su ego como si fuera un deber sagrado. Crecía la sombra de Lily, y nadie se detuvo a pensar en lo fría y solitaria que podía sentirse esa sombra. Lily siempre estaba más delgada, siempre más ruidosa, siempre más glamurosa, con esa actitud falsa y teatral que los adultos parecían adorar. En las reuniones familiares, yo era la que estaba en la esquina con un libro, mientras ella estaba en el centro de la sala, riéndose demasiado fuerte de cosas que no tenían gracia. Cada vez que me atrevía a hablar, alguien sonreía cortésmente y volvía a centrar la conversación en Lily. Era como si yo no existiera a menos que cumpliera algún propósito en su narrativa, la prima callada, la normal, la que todos se sentían cómodos ignorando. Todavía recuerdo mi graduación de la preparatoria como si fuera ayer. Había trabajado muy duro para ese momento, había conseguido una beca completa con noches de insomnio y pura determinación, y cuando crucé el escenario, me sentí orgullosa. Pero ese orgullo no sobrevivió a la cena familiar que siguió. Las primeras palabras de mi madre fueron: bueno, Lily entró a la universidad de sus sueños por decisión anticipada. ¿No es increíble? Como si mi logro solo importara en comparación con el de Lily. Reí con torpeza, asentí y me tragué la amargura como siempre, como me habían enseñado a hacer. Incluso durante mi adultez, las comparaciones no cesaron. Conseguí mi primer trabajo en una empresa de renombre, trabajé duro e incluso ascendí en el primer año. Pero cuando se lo conté a mi familia, la respuesta fue, como mucho, tibia. La tía Julia arqueó una ceja con indiferencia y dijo: bueno, la empresa de Lily es más prestigiosa, ¿no? Quería gritar. Quería sacudirlos y preguntarles, ¿por qué todo lo que hago tiene que compararse con ella? Pero en lugar de eso, sonreí cortésmente y me quedé callada, porque eso era lo que se esperaba de mí. Lo que más me dolió no fue solo la crueldad de la tía Julia ni la petulante superioridad de Lily, sino el silencio de mi madre. Creo que eso fue lo que más me dolió. Se suponía que ella era mi defensora, mi protectora, la única persona que me defendería incluso cuando nadie más lo hiciera. Pero una y otra vez, optó por hacer la vista gorda. Dejó que los comentarios pasaran desapercibidos. Permitió que me menospreciaran en su presencia y nunca contraatacó. Más tarde diría cosas como: no te lo tomes como algo personal o ya sabes cómo es Julia, pero esa es la cuestión, yo sí lo sabía. Y ella también. Pero decidió mantenerse al margen, y su ausencia fue más fuerte que cualquier insulto que la tía Julia pudiera lanzar. Con el tiempo, aprendí a desempeñar mi papel, el invisible. Mantuve la cabeza baja, me mantuve al margen del drama, fingí no oír las indirectas pasivo-agresivas que se colaban en las conversaciones como dardos envenenados. Incluso me convencí de que quizá era mejor así. Tal vez si me esforzaba y mantenía la humildad, con el tiempo verían mi valor. Pero nunca lo hicieron.
La gente como la tía Julia no respeta la dignidad silenciosa, la ven como una debilidad. ¿Y Lily? Ella prosperaba gracias al desequilibrio, al acuerdo tácito de que sus éxitos siempre serían celebrados, mientras que los míos serían ignorados cortésmente. Así que cuando Nathan llegó a mi vida, el amable, sensato y brillante Nathan, sentí como si el universo finalmente me hubiera dado algo puramente bueno. Me vio de verdad, como nadie más lo había hecho. Me escuchó sin juzgarme cuando le conté sobre mi infancia, sobre los años de sutil guerra emocional disfrazada de tradición familiar. No se inmutó cuando le dije que sentía que había pasado la mayor parte de mi vida como una ocurrencia secundaria en mi propia historia. Simplemente me tomó de la mano y me dijo que merecía algo mejor, no solo de mi familia, sino de mí misma. Cuando me propuso matrimonio, dije que sí con todo mi corazón, no solo porque lo amaba, que de verdad lo amo, sino porque sabía que ese momento por fin podía ser mío. Un momento en el que no era la segunda opción, en el que no tenía que sonreír bajo la luz de los focos. Pero había más que solo romance. Había justicia, una especie de justicia poética y atrasada que llevaba años cociéndose a fuego lento en mi interior, cobrando fuerza silenciosamente mientras yo interpretaba el papel de la perdedora afable. Le conté todo a Nathan. Le conté los insultos, las comparaciones, cómo mi familia me hacía sentir como si fuera solo una nota al pie. Y cuando lo miré a los ojos y le dije, quiero una noche en la que recupere el poder, solo una vez, no dudó. Sonrió, me tomó de la mano y dijo, hagamos lo inolvidable. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que dejé de esperar su aprobación y comencé a escribir mi propia historia. Esta cena de compromiso no fue solo una celebración del amor, fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Y por primera vez en mi vida, ya no era un personaje secundario. Era yo quien sostenía la pluma. Hay una satisfacción especial en preparar con sigilo una tormenta mientras todos a tu alrededor se regodean en la falsa seguridad de su propia superioridad, sin darse cuenta de lo cerca que están de ser arrastrados por ella. Esa fue la sensación que me acompañó durante los días previos a nuestra cena de compromiso, una anticipación lenta mezclada con la fría y meticulosa emoción de planificar cada detalle, cada palabra, cada momento cuidadosamente elegido. Nathan y yo no solo estábamos organizando una cena para celebrar nuestro próximo matrimonio, estábamos orquestando un punto de inflexión, una inauguración calculada, un evento impecablemente decorado que ocultaba un reloj en marcha bajo manteles finos y centros de mesa florales. Desde el principio, supimos que solo funcionaría si todo parecía tradicional y familiar, nada demasiado fuera de lo común como para levantar sospechas. Elegimos el restaurante no solo por su elegancia, sino también por su distribución. Un comedor semiprivado con excelente acústica y la intimidad justa para que todos se sintieran cómodos, que era precisamente lo que buscábamos. La lista de invitados se preparó con deliberada precisión, asegurándose de que todos los personajes clave estuvieran presentes. La tía Julia, por supuesto, junto con su hija Lily, siempre con derecho a todo, y el círculo familiar habitual, que siempre había sido más público que aliado. Incluso le hicimos creer a la tía Julia que había participado en la selección de la lista de invitados, haciéndole sentir que, como siempre, controlaba la narrativa. Eso, en sí mismo, era una parte esencial del plan. A la gente como Julia le encanta la superioridad, y nada alimenta más su egocentrismo que creer que los demás dependen de sus decisiones. Así que le dimos la ilusión. Asentimos cuando insistió en invitar a sus amigos del club de bridge, acordamos cuando insistió en incluir a algunos conocidos de la junta benéfica local. Cuanto más involucrada se sentía, menos sospechaba que algo andaba mal y más segura estaba de su propia autoridad percibida sobre el evento. Mientras tanto, entre bastidores, Nathan y yo trabajábamos como arquitectos de un colapso oportuno. Él pasó horas elaborando un discurso que comenzaría de forma inocua, una introducción desenfadada, llena de humor y gratitud, justo lo que se espera de un prometido en una cena de compromiso. La primera mitad sería de manual. Anécdotas encantadoras sobre nuestra primera cita, chistes sobre mi incapacidad para cocinar bien la pasta, cálidos reconocimientos a nuestras familias. Pero luego, con cuidado y deliberación, el tono cambiaría, no de forma abrupta, sino con esa sutil gravedad que llama la atención como un repentino descenso de temperatura en una habitación por lo demás agradable. El segmento final de su discurso contendría la verdadera carga, no solo palabras, sino pruebas. Pruebas. Recibos que había pasado años recopilando en silencio, con paciencia, sabiendo en el fondo que un día dejaría de ser el observador silencioso y finalmente daría un paso al frente como el autor de mi propia historia. Había grabaciones, correos electrónicos, capturas de pantalla, cosas que la mayoría de la gente habría descartado o olvidado. Pero los conserve. No por despecho, al principio, sino por instinto de supervivencia.
por esa profunda y persistente sensación de que algún día tendría que defenderme de la narrativa que otros habían escrito para mí. Las grabaciones eran particularmente incriminatorias. Algunas tomadas durante cenas familiares cuando creían que no las escuchaba, otras capturadas en esos momentos en que bajaban la guardia, cuando sus verdaderas opiniones se derramaban como veneno sobre el vino y el postre. Las crueles pullas de la tía Julia sobre mi normalidad, su risa burlona sobre mi aspecto simple, la fanfarronería de Lily sobre sabotear una referencia laboral que una vez le pedí, cada palabra grabada con claridad digital, almacenada de forma segura, esperando el momento oportuno. Y ahora, ese momento casi había llegado. Pasé noches repasando el plan con Nathan, ensayando nuestros tiempos, revisando el desarrollo de la velada, hasta el momento de la primera grabación. Nunca dudó de mí, nunca se preguntó si era demasiado. Al contrario, me escuchó con atención, me ofreció comentarios reflexivos y me recordó una y otra vez que tenía todo el derecho a defenderme, no con rabia ni mezquindad, sino con la verdad. Una verdad fría e innegable que ninguna sonrisa presuntuosa ni risa educada podría ocultar. Había algo profundamente empoderador en poder controlar la narrativa por una vez en mi vida, en recuperar la pluma que tantas veces otros habían usado para garabatear sobre mi valor. No se trataba de venganza por venganza. Se trataba de claridad. De mostrarle un espejo a quienes siempre habían creído que podían decir lo que quisieran sin consecuencias, porque la víctima de su crueldad nunca se defendió. Nathan incluso organizó algunos sutiles refuerzos técnicos, un discreto sistema de altavoces para asegurar que las grabaciones fueran audibles para todos y un amigo de confianza que ayudaría a gestionar las transiciones si algo salía mal. Nadie lo vería venir, no con la cálida iluminación, el buen vino y los menús escritos a mano e impresos con papel dorado. Todo parecía perfecto en apariencia, tal como les gustaba, lo que lo convertía en la tapadera ideal para el ajuste de cuentas que aguardaba bajo todo aquello. A veces, en las tranquilas horas previas a la cena, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si era demasiado teatral o demasiado directo. Pero entonces recordaba todas las veces que me senté en silencio mientras quienes decían quererme me destrozaban con insultos edulcorados. Recordaba los cumpleaños eclipsados por el drama de Lily, las fiestas amargadas por los cumplidos ambiguos, la forma en que mi madre siempre apartaba la mirada cuando la conversación se volvía cruel. Recordaba la dolorosa soledad de estar rodeada de gente y seguir sintiéndome invisible. Y entonces sonreía para mis adentros, sabiendo que, por primera vez, no solo esperaba amabilidad, estaba abriendo espacio para la verdad. Crayon Connoisseur. Creían que me callaría para siempre. Pero lo que no sabían era que cada vez que intentaban menospreciarme, yo recogía ladrillos, y ahora, construía una plataforma que jamás podrían escalar. En el momento en que Nathan se levantó de su silla, sentí un cambio en el aire a nuestro alrededor, una sutil contracción de la respiración entre los invitados, un repentino silencio que se cernió sobre las risas y el tintineo de los cubiertos que habían llenado la sala momentos antes. Colocó la servilleta con cuidado en el plato, miró a su alrededor con esa confianza suya, tranquila e inquebrantable, y luego se inclinó para tomarme la mano por un instante, un gesto tranquilo y reconfortante que me dijo más que cualquier palabra en ese momento. Apreté sus dedos suavemente, una silenciosa confirmación de que estábamos listos, de que todo lo que habíamos preparado estaba a punto de suceder exactamente como estaba previsto. Se aclaró la garganta suavemente, lo justo para llamar la atención sin parecer dramático, y comenzó con ese encanto suave y natural que había hecho que tanta gente lo subestimara. Antes que nada, dijo con voz cálida y alegre, gracias a todos por estar aquí esta noche. Significa mucho para Claire y para mí tenerlos aquí para compartir este momento con nosotros. Algunos murmullos de asentimiento resonaron en la mesa, y varios asintieron cortésmente, con los rostros aún iluminados por la alegría del vino. Continuó con algunas anécdotas conocidas e inofensivas, como nos conocimos en una librería cuando, sin querer, le tiré un estante entero de guías de viaje al pie, como en nuestra primera cita quemé la lasaña tanto que saltó la alarma de incendios, y como él había aprendido rápidamente que mi idea de una cena romántica implicaba comida para llevar y pantalones de chándal en lugar de velas y cuartetos de cuerda. Los invitados rieron entre dientes, e incluso la tía Julia esbozó una pequeña sonrisa condescendiente, quizás reconfortada por lo predecible del asunto. Vi a Lily poner los ojos en blanco detrás de su copa de vino, ya aburrida y claramente lista para que terminara el discurso y pudiera volver a su interminable navegación por las redes sociales. Pero entonces, casi imperceptiblemente, el tono de Nathan cambió. Su sonrisa se prolongó un segundo más de lo debido, y luego se desvaneció lentamente en una expresión más seria al dejar que el silencio se alargara un poco más de lo que resultaba cómodo. Esa fue la primera señal, la primera grieta en la suave superficie de la noche que indicaba que algo estaba cambiando. Miró a su alrededor,
esta vez estableciendo contacto visual con cada persona, y vi el primer destello de confusión en los ojos de la tía Julia. «Hay algo más que quiero compartir esta noche», dijo Natán, y esta vez su voz era firme, pero más baja, más firme, como una mano firme cerrando una puerta. Algo que creo que debe decirse, no solo por el bien de Claire, sino por la verdad. Vi a la tía Julia ladear la cabeza ligeramente, su ensayada sonrisa social congelándose como una máscara que empieza a resquebrajarse. Lily, en cambio, se recostó en su silla con una sonrisa divertida, asumiendo claramente que estaba a punto de anunciar algo sentimental o demasiado dramático. Pero entonces las siguientes palabras de Natán cayeron como una piedra en el espacio que nos separaba. «De hecho», dijo, sin dejar de mirar a los rostros de la mesa, «hay algo que todos deberían saber sobre Claire y sobre esta familia». Se podría haber oído caer un alfiler. La habitación, que momentos antes bullía de charlas y risas, ahora permanecía en completo silencio. Observé cómo los labios de la tía Julia se apretaban en una fina y cautelosa línea, como si se preparara para protestar sin siquiera saber lo que venía. El rostro de mi madre ya estaba pálido, su mirada oscilaba entre Natán y yo con un destello nervioso que delataba su repentina inquietud. La sonrisa de Lily se debilitó levemente, aunque intentó mantener su postura desinteresada, claramente sin comprender aún la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Sin decir nada más, Natán metió la mano en la chaqueta y sacó su teléfono, tranquilo, pausado, sin prisa. Tocó la pantalla un par de veces y luego, con una seguridad silenciosa que casi me para el corazón, dejó el teléfono sobre la mesa, ligeramente inclinado hacia el centro, y pulsó el botón de reproducción. Al principio, solo hubo silencio, una pausa momentánea mientras la grabación se cargaba, y luego llegó el inconfundible sonido de la voz de la tía Julia, aguda y nítida, impregnada de esa familiar y mordaz condescendencia que me había perseguido durante años. «La verdad», comenzaba la grabación, con un tono inequívocamente desdeñoso, «Claire es tan simple. No sé cómo espera conservar a un hombre como Natán. Quizás sea de esos hombres a los que les gusta una obra benéfica». Se oyeron jadeos en la mesa, y vi que varias cabezas se giraban bruscamente hacia ella. El rostro de la tía Julia se contorsionó en una expresión de puro asombro, abriendo ligeramente la boca y cerrándola de nuevo, como si no pudiera decidir si negarlo o fingir que era una broma. Pero Natán ya estaba pulsando el segundo vídeo, con una expresión tranquila, casi quirúrgica en su precisión. Esta vez, era la voz de Lily, alta y clara. «Claro que no la recomendé para el puesto», dijo riendo. «¿Por qué iba a hacerlo? Solo me avergonzaría». Le dije al reclutador que estaba desmotivada y emocionalmente inestable. «Vamos, es Claire». La risa que siguió en la grabación era la suya, aguda y alegre, y vi cómo su rostro se ponía de un rojo que nunca antes le había visto. Se quedó completamente paralizada, con los dedos apretados alrededor de la servilleta. Su anterior sonrisa burlona ahora había sido reemplazada por una mezcla de rabia y humillación. Y entonces llegó el tercer clip, el que más me impactó. Era la voz de mi madre, inconfundiblemente suya, riendo suavemente en el fondo de una conversación. «Bueno, no puedes culpar a Julia», dijo. «Claire siempre ha sido un poco decepcionante. Simplemente no tiene esa chispa, ¿sabes? Hay gente que está destinada a brillar, y otras, bueno, solo son relleno». El silencio tras el final del vídeo fue más denso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en mi vida. Sentía la tensión envolviendo la mesa como una nube de tormenta, el peso de 1000 verdades no dichas oprimiendo a todos los presentes. Nadie se movió. Nadie habló. El tenedor de la tía Julia cayó al plato. Lily miró a Natán como si ya no lo reconociera. Mi madre parecía a punto de llorar, pero las lágrimas no eran por mí, sino por ella misma, por la máscara que finalmente se había desprendido ante todos. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, tranquilo y sereno, con la mirada fija en los rostros de quienes habían pasado años despreciándome con susurros y sonrisas, viéndolos finalmente ahogarse en el peso de sus propias palabras. Justo cuando el aire en la habitación se sentía tan pesado que apenas se podía respirar, y el impacto de las grabaciones aún flotaba entre cada tenedor y vaso de cristal como humo denso, Natán se enderezó y guardó el teléfono en el bolsillo con calma. Pero supe, incluso antes de que dijera una palabra, que lo más devastador de la noche aún estaba por llegar. Lo que ya había sucedido, la exposición, la verdad, la crueldad descubierta de mi supuesta familia, había sido solo el primer golpe. Lo que vendría después sería el golpe final, la parte que derrumbaría la ilusión de su superioridad tan completamente que no habría espacio para reconstruirla. Y lo más satisfactorio fue que nada de eso tuvo que ser gritado ni dramatizado, solo necesitaba precisión silenciosa, la clase que corta más profundo que el ruido. Natán metió la mano en su maletín,
algo que nadie había notado que traía consigo, pues había estado discretamente escondido junto a su silla todo el tiempo, y sacó una carpeta tan sencilla y profesional que inmediatamente llamó la atención de todos los presentes. La gente se miraba con incertidumbre, preguntándose qué estaría haciendo ahora, después de todo lo que ya había sucedido. Pero no los hizo esperar. Abrió la carpeta, sacó un grueso fajo de papeles cuidadosamente encuadernados y los colocó con cuidado sobre la mesa frente a él. Luego miró directamente a Lily, cuyo rostro había recuperado algo de su desafío, como si ya hubiera empezado a construir una narrativa interna en la que nada de esto importaba realmente. Esa narrativa estaba a punto de derrumbarse. «Quiero compartir una cosa más antes de terminar de cenar», dijo Nathan con claridad, con un tono cortés pero inconfundiblemente firme. «Muchos de ustedes saben que recientemente lancé una nueva empresa, una empresa de tecnología y consultoría que acaba de cerrar una importante alianza con una marca global». Esa sola declaración provocó algunas expresiones de sorpresa en la mesa, incluso entre quienes antes parecían ajenos al drama. Al fin y al cabo, a todos les encanta escuchar chismes de negocios, y el éxito siempre suele llamar la atención. Nathan continuó sin pausa. «Lo que la mayoría de ustedes no saben», dijo, deslizando con cuidado la primera página del fajo, «es que Claire no solo es mi compañera de vida, sino también mi socia en los negocios». Levantó el contrato firmado con nuestros nombres impresos uno al lado del otro en la parte inferior, su firma y la mía, juntas, en negrita. Ella es copropietaria de esta empresa. Sus ideas, su estrategia y su brillantez son parte de la base misma de lo que hemos construido. Y sin ella, no existiría. Esa sola frase provocó otra onda en la sala, una que ya no sonaba a sorpresa, sino algo más cercano al asombro, o quizás a la inquietud. Porque durante años me habían retratado como la invisible, la silenciosa, la figura de relleno ante la atención de Lily. Y ahora les decían, inequívoca e innegablemente, que yo era el motor de una empresa que ya gozaba de reconocimiento mundial. El contraste era asombroso, y vi cómo la comprensión se reflejaba lentamente en sus ojos. Pero Nathan no había terminado. Se volvió hacia Lily, con expresión serena pero innegablemente fría. «Lily», dijo con suavidad, «creo que recientemente solicitaste un puesto en nuestra firma». Su rostro se quedó completamente inmóvil. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron de repente, como si se estuviera preparando para el impacto. «Tu currículum llegó a mi escritorio la semana pasada», añadió con voz tranquila, casi demasiado tranquila. «Y lo revisé personalmente. Tras considerarlo detenidamente, me temo que hemos decidido rechazar tu solicitud, y quería asegurarme de que lo supieras directamente de mí». El silencio que siguió fue el más fuerte hasta la fecha. Vi cómo los ojos de Lily se llenaban de incredulidad, luego de pánico y, finalmente, de una confusión casi cómica, como si no pudiera procesar lo que oía. Entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en años, no tenía nada ingenioso que decir, ningún comentario sarcástico que lanzarme, ninguna sonrisa de superioridad que la protegiera. La habían vencido, y no tenía dónde escapar. Entonces, como si retorciera el cuchillo un poco más, Nathan centró su atención en la tía Julia, cuyo rostro ya había palidecido de forma alarmante. «Y en cuanto a ti, Julia», dijo, sin molestarse en ocultar la aspereza de su tono, «quizás quieras hablar con la junta directiva. ¿El acuerdo de patrocinio del que dependía tu fundación? Ha sido rescindido esta mañana». Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, cuando añadió, «Resulta que tu imagen pública se resiente cuando comentarios privados como los que escuchamos antes se convierten en parte de la conversación pública. Estoy seguro de que a tus donantes les interesará mucho saber lo que realmente piensas a puerta cerrada». Parecía a punto de desmayarse, su mano se extendía instintivamente hacia el borde de la mesa como para mantenerse en pie. Todos sus años de control, todo su orgullo, todo su dominio desdeñoso, se desmoronaban ante sus ojos. Y lo peor, al menos para ella, era que no podía detenerlo. No podía darle vueltas, no podía escabullirse. Cada palabra ya había sido dicha, cada acción documentada, cada puente ardiendo justo delante de ella. No dije ni una palabra en todo aquello. No hacía falta. Simplemente volví a tomar mi copa de champán, la levanté con suavidad y brindé por nadie en particular, un gesto de serena celebración, no de triunfo, sino de cierre. Porque para mí ya no se trataba de venganza. Se trataba de liberación. De recuperar la voz que tanto se esforzaron por reprimir y demostrarles, sin alzar la voz ni provocar una confrontación desagradable, que nunca había sido débil, solo paciente. Y esa noche, esa paciencia por fin había dado sus frutos. En los días posteriores a la cena, una extraña quietud me envolvió, pero no era el silencio incómodo que solía envolver mi infancia. No,
Era una quietud diferente, un silencio apacible que llegaba con la certeza de que finalmente me había quitado un gran peso de encima tras años cargándolo sin comprender del todo cuánto me había agobiado. Algo cambió irreversiblemente esa noche, no solo en la forma en que la gente me miraba, sino en la forma en que yo me miraba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había apropiado de mi propia historia, de mi propia identidad y de la voz que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo bajo capas de inseguridad y humildad forzada. Las consecuencias no tardaron en extenderse por el resto de la familia, y aunque había anticipado alguna reacción negativa o al menos algunos intentos desesperados de controlar los daños, lo que se produjo fue un silencio ensordecedor por parte de quienes siempre habían sido los más críticos. La tía Julia, que una vez se había propuesto dominar cada habitación con su arrogancia y superioridad, dejó de llamar por completo. Su voz y su presencia se desvanecieron de mi vida como el humo después de un incendio. Quizás fue vergüenza, quizás miedo a una mayor exposición, o quizás simplemente no soportaba la realidad de que su imagen, cuidadosamente forjada, se desmoronara frente a las mismas personas a las que siempre había intentado impresionar. En cualquier caso, su ausencia se sintió menos como una pérdida y más como un alivio. Mi madre, como era de esperar, intentó contactarme unos días después, dejando un mensaje de voz vago, lleno de disculpas a medias y justificaciones vacilantes, intentando parecer arrepentida sin asumir nunca la responsabilidad por los años que pasó permitiendo el mismo comportamiento que más me había hecho daño. Dijo cosas como, nunca quise que llegara tan lejos y sabes que siempre quise lo mejor para ti, pero la verdad es que querer lo mejor para alguien significa defenderlo cuando importa, no quedarse callada mientras otros lo desprestigian. No le devolví la llamada. En cambio, le envié un mensaje corto, haciéndole saber que necesitaba espacio, probablemente por mucho tiempo, y que ya no estaba dispuesta a seguir haciendo el papel de la hija que se tragaba el dolor en silencio solo para mantener la paz. Lily, por supuesto, reaccionó de la forma más predecible. Intentó salvar su reputación con una patética muestra de victimismo en redes sociales, publicando citas crípticas sobre traición, lealtad y personas falsas, mientras fingía no haber sido expuesta públicamente como la persona manipuladora y egoísta que realmente era. Pero Internet, como se ve, tiene una memoria prodigiosa, y en cuestión de horas, capturas de pantalla de sus crueles comentarios de las grabaciones ya habían empezado a circular entre nuestros amplios círculos sociales. Quienes antes alababan su perfección cuidada ahora cuestionaban todo lo que creían saber sobre ella, y ninguna selfie con filtros ni descripciones inspiradoras pudieron borrar la verdad que se había revelado. Sus intentos de compasión fracasaron, y por primera vez, tuvo que enfrentarse a una versión del mundo donde sus acciones tenían consecuencias. Mientras tanto, mi vida, por primera vez, comenzó a desarrollarse sin la sombra de la comparación constante, sin la carga de demostrar mi valía a personas que nunca me habían visto realmente. Nathan y yo continuamos construyendo la empresa con la que habíamos soñado, y cada día que pasaba era un paso más hacia el futuro que habíamos imaginado, no solo para nosotros, sino para la vida que queríamos crear. Una definida por el respeto, la colaboración y el apoyo mutuo. Era más que una aventura empresarial. Era un símbolo de todo lo que había luchado por recuperar, un espacio donde mis ideas y contribuciones eran valoradas y donde mi nombre estaba junto al suyo, no como una nota al pie, sino como un igual. Me entregué por completo al trabajo, no por la necesidad de demostrar nada más, sino porque me sentía bien construyendo algo con mis propias manos y mi propia mente, algo que me pertenecía por completo. Descubrí una confianza que no creía capaz de tener, la que no proviene de los elogios externos, sino de saber, en lo más profundo de uno, que ha superado algo difícil y ha salido fortalecido. Dejé de cuestionarme en las reuniones, de empequeñecerme en las conversaciones, de disculparme por ocupar espacio. Por una vez, no solo sobrevivía, sino que prosperaba, plenamente y sin complejos. Y quizás lo más inesperado fue que empecé a sentir alegría de nuevo, una alegría auténtica y sencilla que provenía de las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Despertar sin miedo, entrar en una habitación sin el peso del juicio, reír sin preguntarme si alguien se reía de mí. Era una alegría que no nacía de la perfección, sino de la paz, de saber que me había elegido a mí misma después de años de dejar que otros dictaran mi valor. Todavía hay momentos en los que recuerdo aquella cena, cuando el recuerdo me cruza la mente como una escena de una película que casi no puedo creer haber vivido. Pero a diferencia de antes, esos recuerdos ya no me duelen, me empoderan. Me recuerdan todo lo que superé, todo lo que recuperé y todo lo que me negué a tolerar más. No son cicatrices, son insignias, prueba de que no solo sobreviví a una familia que intentó empequeñecerme, crecí a pesar de ellos y crecí más de lo que sus expectativas jamás podrían contener. Así que si alguna vez te has sentido como el callado,
el ignorado, el descartado por ser demasiado blando, demasiado simple para importar. Espero que recuerdes esta historia. Espero que sepas que el silencio no significa debilidad y que a veces las personas más tranquilas llevan dentro las tormentas más feroces. Y cuando esas tormentas finalmente surgen, no solo hacen ruido, sino que lo cambian todo a su paso. Porque cuando finalmente decides hablar, cuando dejas de disculparte por existir y empiezas a exigir el respeto que siempre has merecido, no hay nada más poderoso. Y quienes una vez murmuraron a tus espaldas se verán obligados a escuchar, les guste o no.